Hola, buenas tardes, bienvenidos a Educlase Creativa. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hemos vivido y cómo percibimos los proyectos en nuestra escuela. Y pues para eso va a ser una plática normal, igual una plática muy orgánica entre tres amigos que somos maestros en diferentes escuelas, en diferentes contextos. Y vamos a hablar de lo que entendemos hasta ahorita de qué es un proyecto, cómo lo hemos trabajado y también cómo hemos visto que lo han trabajado en nuestras escuelas. Y pues para tratar de llegar como a una idea general de qué es lo que percibimos como proyecto. Pues yo creo que los proyectos, si bien pueden ser un trabajo arduo y de bastante disciplina, tiene buenas finalidades, ya que de alguna manera el alumno empieza a trabajar, empieza a ser partícipe de su aprendizaje y podemos obtener buenos resultados siempre y cuando se apliquen los proyectos con el enfoque adecuado. ¿Qué entendemos por proyecto y hasta dónde sí es un proyecto y dónde es una clase? Porque tenemos la idea de que a lo mejor si yo salgo de lo cotidiano de dar mis clases de me paro frente al grupo, vemos el tema o hasta investigan en su libro y algo, y si yo hago algo diferente, a lo mejor una actividad experimental o una actividad artística o una actividad pues de construir algo, ya se puede convertir en un proyecto. Y sí es un proyecto, pero no son los proyectos que maneja la Nueva Escuela Mexicana. Yo en mi escuela estamos realizando algunos proyectos, son un poco cortos, pero creo yo que tienen la finalidad de proyecto. Pues cualquier proyecto debe de cumplir con ciertos parámetros y dentro de esos parámetros está la investigación, está la experimentación que obtuvimos, ponerlo a prueba, y el proyecto que planteamos en secundaria cumple con estas características. Yo les llamé fases y mi proyecto está enfocado en la metodología STEAM. No entiendo el por qué no pudiera ser un proyecto. O sea, un proyecto es más ambicioso que una secuencia didáctica, para empezar, ¿no? Para poder planear un proyecto sí tienes que contemplar mucho tiempo, porque el proceso de investigación a veces no lo puedes llevar en un solo día. Un real proceso de investigación tiene que llevar inclusive una semana o dos, y en este proceso de investigación, que sería el primer paso del proyecto STEAM, pues sería básicamente yo como profesor orientarlos hacia los contenidos que quiero que logren consolidar, llevándoles ciertos elementos que pudieran servirles para la investigación. Bien pueden ser a través de exposiciones de los alumnos, puede ser a través de que yo les llevo un video. Además de eso pueden hacer alguna actividad experimental, revisar el libro, y todas esas actividades en conjunto son solamente el primer paso, que es la investigación. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un proyecto y una clase? Porque lo que tú me estás diciendo es de que es simplemente una actividad planeada dentro de mi secuencia. Pero en mi clase yo nunca estoy abordando primer tiempo, inicio, desarrollo y cierre. Yo estoy abarcando desde mis etapas y la primera de ellas es encontrar mi problemática. Es que ahí es donde tenemos como un conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad con secuencia y un proyecto? Okay. Yo tengo entendido que una planeación no es lo mismo que una secuencia didáctica. Por ejemplo, una planeación requiere que yo voy a cumplir un objetivo a largo plazo. Y para cumplir ese objetivo a largo plazo, puedo llevarme 1, 2, 3, 4 semanas, un trimestre completo. Entonces yo puedo hacer una planeación para todo el trimestre. Y dentro de esa planeación, yo voy a hacer una secuencia didáctica a lo mejor por semana. Y en cada una de esas semanas voy a tener 3, 2, 1, o dependiendo las clases, para nosotros que somos de ciencias, en promedio son 6, tengo 6 sesiones. En esas 6 sesiones de mi secuencia didáctica, en cada una de mis sesiones yo voy a hacer un inicio, un desarrollo y un cierre para cada clase. Entonces, por ejemplo, si yo voy a empezar a ver el contenido de la biodiversidad, pues entonces el inicio empiezo del primer día con una lluvia de ideas. Después de la lluvia de ideas, que rescato un poco los conocimientos que tienen, después de 10 minutos de que inicie mi sesión, podría hacer las actividades de desarrollo, donde ya van a sacar su libro, van a investigar o les pongo un video, etc.
Y después de eso viene la actividad de cierre, que es, a ver, en su cuaderno van a contestar las siguientes preguntas, o me van a preparar una exposición, o van a hacer un collage, etc. Y entonces terminó mi primer día de mi secuencia didáctica de la primera semana. A lo largo de mi primera semana, entonces yo ya puedo empezar a pensar que llevo una primera parte de mi proyecto general. Por eso es mucho más largo. Entonces, ¿en qué nos basamos para pensar de que una actividad, mejor dicho, en pensar en que un proyecto no es un proyecto y se convierte en una simple actividad? Pues yo considero que un proyecto involucra varias etapas. Dentro de esas etapas hay una serie de procedimientos, tareas, actividades que llevan una secuencia que te van a llevar a un fin que tú quieres llegar para resolver una problemática. Entonces es todo un proceso en donde los chicos se tienen que involucrar en una investigación que no es tan fácil porque desde sus inicios de educación no les han enseñado a buscar toda esta información y sobre todo a trabajarla, porque también es un proceso arduo en donde los chicos tienen que aprender a leer la información, trabajarla de tal manera que rescaten ideas importantes, ideas secundarias, y de ahí vayan buscando a lo mejor qué más me pueda servir a lo mejor de la televisión, de una revista, del internet, porque para empezar también no saben buscar fuentes confiables. Entonces es un trabajo muy arduo donde se involucra que el maestro aprenda con los chicos, primeramente a buscar esa información y posteriormente a empezar a discernir y trabajar toda esa información, irla acomodando de tal manera que solamente así que logren captar lo que quieren para resolver su problemática. Si una persona viene y me dice es que yo realicé un proyecto y mi proyecto duró una semana, nosotros podríamos pensar que no es un proyecto, que es una actividad. O sea, sí es un proyecto, pero no es un proyecto como el que plantea la Nueva Escuela Mexicana. No es un proyecto que yo pueda hacer a través de la metodología basada en proyectos o la metodología STEAM. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos primeramente la idea de que la investigación solo es documental. O sea, la investigación sí puede ser a través de fuentes escritas, videos, pero también la investigación es a través de las clases. O sea, el hecho de que yo me tome una semana o 2 semanas para ver un contenido a través de diversas actividades para englobar todos los canales de percepción de mis alumnos. Algunos van a ser sensoriales a través de actividades artísticas, actividades experimentales, otros van a ser a través de la lectura, otros van a ser a través de las exposiciones. Todas esas actividades van a ser parte de mi investigación, de la primera parte del proyecto. Entonces, a ver, puntualicemos el proyecto para poderlo diferenciar de una actividad común que venimos haciendo los docentes en nuestra práctica. Tendríamos que tener una problemática. Previamente ya tendríamos que haber tenido ubicados los estilos de aprendizaje de cada alumno. ¿Vamos en lo correcto? Sí, o sea, para hacer tu proyecto de una escuela tienes que conocer a tus alumnos. Por eso lo primero antes de poder plantear cualquier proyecto es hacer tu diagnóstico. Canales de percepción, diagnóstico de habilidades motrices. Sí. ¿Qué otro tipo de diagnóstico pudiéramos implementar? ¿Qué conocimientos previos tienen? ¿Qué conceptos? O sea, lo que hacemos cada año al iniciar nuestro ciclo escolar, que nos dedicamos 1 o 2 semanas para hacer los diagnósticos, es para conocerlos. Entonces, en base a lo que vamos observando día a día dentro de la escuela o dentro del aula, se va identificando la problemática que a lo mejor tenemos que atacar dentro de la escuela. El alumno obviamente se da cuenta que hay ciertas problemáticas que, por ejemplo, puede ser la violencia. De esa violencia podemos identificar por qué se está generando a lo mejor dentro del aula o incluso a nivel escolar. Y entonces vemos la situación de por qué se genera, identificamos factores que están determinando esto y tratamos de darle una solución, y los chicos van proponiendo cómo es que a lo mejor podría solucionarse dicha problemática. ¿Y cómo vincula la problemática de violencia con la disciplina que es biología? Pues en este caso hay un tema en ciencias que se llama sistema nervioso, en donde los chicos, además de conocer su sistema nervioso, me enfoco en lo que es el sistema linfático, en donde los chicos aprenden a conocer partes de su cerebro, cómo trabaja el cerebro, qué hormonas se desprenden de su cuerpo, en este caso cómo funcionan los neurotransmisores, porque esos son determinantes ante cierto tipo de conductas, y sobre todo por la etapa por la que están pasando, hay una serie de emociones y de conductas que se dan
a determinadas edades y porque a lo mejor en esta determinada edad no se pueden controlar en un 100%, ¿no? Entonces aprendemos también en este caso, a nivelar, incluso a trabajar emociones y el por qué a lo mejor un día me siento triste, o un rato me pongo feliz y qué está influyendo dentro de su cuerpo para que ellos también aprendan a trabajar y conocer parte de su cuerpo. Los tienes que involucrar. O sea, a lo mejor no viene como tal en el programa, sintético en este caso, pero es una parte que tú tienes que ver porque dentro de tu problemática, al querer atacar la violencia, tenemos que ver por qué el alumno a lo mejor se muestra a veces violenta ante ciertas situaciones, porque hay una emoción de alegría, a lo mejor hay una alegría más elevada que a lo mejor influyó la adrenalina, ¿ok? Porque no pudo controlar. Entonces sí debe de estar dentro del proyecto. Dentro ¿Okay? del proyecto ya están esos contenidos y los alumnos están en busca de esa información basados en la problemática ya detectada. Exacto. La nueva escuela mexicana habla de problematizar la situación contextual de los alumnos, no de solucionar problemas. Y es ahí donde tenemos un conflicto, porque pareciera que porque escucho la palabra problematización tiene que ser algo negativo directamente. La palabra problematizar es identificar las áreas de oportunidad que encuentro en mi escuela, con las cuales yo podría atraer a mis alumnos, pero también problematizar quiere decir el conocer a mis alumnos y también ver qué habilidades tienen. Si en mi escuela la problematización es que la escuela es una comunidad de comerciantes, no es un problema el comercio, pero es parte de la problematización y entonces me puedo apoyar de los comerciantes para que en mis diferentes asignaturas vean ese enfoque que van a poder utilizar en las diferentes asignaturas para ejercerlo en las ventas o en el comercio. Entonces hay veces que nosotros creemos que porque la palabra dice problematizar tiene que ser un problema o que tiene que ser algo negativo y no necesariamente. Justo en mi escuela yo comentaba y contábamos esa situación. En nuestra escuela, por ejemplo, yo no tengo escuela. O sea, sí tengo escuela, pero no tenemos un edificio, porque por una situación del sismo del 2017 aún seguimos sin instalaciones. Entonces estamos en una primaria, en salones prefabricados y estamos en unas aulas que nos prestaron en la primaria. Y nuestros grupos pues están mal, o sea, no tenemos ni las condiciones, ni tenemos la infraestructura, ni tenemos las instalaciones. Nuestro problema es ese. Nosotros no tenemos instalaciones, pero no lo vamos a solucionar. Por más de que yo quiera hacer algo desde mi escuela, desde mi materia, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo qué habilidades tiene mi escuela y las habilidades que tienen mis alumnos es que les gusta trabajar al aire libre. Que la escuela cuenta con unas banquitas, que a lo mejor mis alumnos son muy participativos, que les gustan mucho las actividades deportivas. Entonces, si a ellos les gusta el aire libre y les gustan las actividades deportivas y les gusta participar, pues me voy a apoyar para que mis clases vayan enfocadas a que sean muy en las áreas libres, que los alumnos hagan cosas porque no les gusta estar en un salón porque están encerrados y porque no son las condiciones óptimas. Entonces mi problematización fue que no había escuela, pero yo no voy a solucionar el tener una escuela. Más bien veo que esa es una condición para que yo pueda modificar mi planeación. Si yo estuviera en mi escuela, mis actividades serían distintas. Y es ahí donde yo tengo que ver el contexto y con base en mi contexto entonces ya puedo planear, pero no solucionando problemas. Si los puedo solucionar, qué bien, pero hay unos que no. Y si yo me quiero enfocar en solucionar los problemas, no voy a llegar a nada. Ni siquiera voy a ver los contenidos de la asignatura. Sí, porque finalmente no van a ser ustedes quien vaya a tener que remodelar la escuela o quien tenga que ceder el permiso para que ya puedan ingresar. Entonces estamos partiendo de una situación que me está generando conflicto a hacerla o generarle o aplicarle una estrategia que me ayude a implementar un tema de alguna disciplina, cualquiera que sea. De una manera distinta. De una manera distinta, contemplando que están en un espacio reducido. ¿Cómo hace usted para darle clases a los alumnos cuando ni siquiera pueden hacer uso adecuado del patio porque están compartiendo escuela con otra institución? Pues justo ese es el trabajo que tenemos más pesado todavía. Porque no, por ejemplo, en ciencias, ¿no? Nosotros en el modelo STEAM de proyecto necesitamos actividades experimentales sí o sí. Es parte de ese modelo de proyectos.
Entonces, si hay una parte experimental, pues en teoría no podría llevarla a cabo. Sin embargo, como profesionales tenemos que encontrar las alternativas para hacerlo. Bien podemos hacerlo con otros materiales o en otros espacios. Entonces lo que yo he hecho es trabajar en los espacios dentro del aula y también fuera del aula con materiales de laboratorio que pueda tener yo y también con materiales que podamos sustituir. Pero no quito las actividades experimentales. Obviamente las adecuo, porque si a lo mejor antes yo utilizaba la lámpara de alcohol, pues a lo mejor ahorita ya no tenemos lámparas de alcohol. Pero entonces a lo mejor yo puedo llevar una parrilla y ver una instalación, una extensión eléctrica. O si necesito vasos de precipitados, pues a lo mejor nada más llevo un vaso medidor y llevo vasos desechables o vasos de vidrio. La idea es buscar la alternativa. No voy a solucionar el problema, porque no lo voy a solucionar. Pero busco la alternativa para que los alumnos no pierdan las clases por el hecho de no tener las condiciones. Y eso creo que ha bloqueado mucho a los maestros, que creen que tienen la obligación de solucionar conflictos. ¿Qué puedo hacer yo? Que los alumnos salgan adelante con sus estudios, porque son nuevas herramientas que les van a permitir conseguir un mejor trabajo. Pero yo no voy a solucionar la violencia. Desde la escuela, de maneras en toda la escuela, podemos ir fomentando los valores, esta parte de que no haya bullying, pero no me voy a enfocar en eso en mi materia, porque yo tengo que enseñarles química. Entonces, si yo trato de quitar la química por solucionar los conflictos de conducta, no alcanzo a ver los contenidos. Entonces, voy a tomar en cuenta, sí, la problemática, pero no la voy a solucionar. Y entonces es muy importante culminar con todos los contenidos que nos marcan los programas de estudio. Sí, es nuestra obligación. O sea, sí, usted sí es de las personas que se apega y dice, tengo que cumplir con todos mis contenidos al término del ciclo escolar. Tenemos que, porque el programa sintético es sí o sí, tenemos que verlo. La forma en la que lo veas es distinta. Los tiempos son distintos, eso es parte del codiseño, pero de que tienes que ver los contenidos del programa sintético, a fuerza los tienes que ver. Si en el programa sintético dice, tú tienes que ver qué es una mezcla, qué son los tipos de mezclas, los tengo que ver. No puedo decir no los alcancé a ver porque es parte del programa sintético y es el perfil de egreso que deben de tener los alumnos. Entonces, si yo voy a solucionar conflictos como la mala conducta y no voy a ver los tipos de mezclas, yo no cumplí mi objetivo como maestro de química.